Tomar asiento, por favor, para poder iniciar esta escuela dominical. Después continuamos la conversa. Así es. Bien, vamos a orar, hermanos, para poder dar comienzo a esta escuela dominical. Dios mío, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por un nuevo día que tú nos regalas con vida y salud, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos un día más como iglesia, Señor. Podemos congregarnos, Dios mío, libremente para adorarte, bendecirte, Señor, y también aprender de ti, primeramente, Dios. Te pedimos que puedas usar a nuestro hermano Enrique para poder exponer el tema, Señor, que pueda ser un tema, Señor, provechoso para nuestros corazones, nuestro espíritu, Dios mío, como siempre lo ha sido, Dios. Permite, Señor, que tengamos un corazón humilde, reverente, Señor, y que podamos poder aprender de ti y poner por obra todo lo que hayamos aprendido, Señor. Que sea un hermoso culto en honor a ti, Señor, glorificándote a ti, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, buen día hermanos, les saludo a todos en nombre del Señor y bueno, agradecido por la oportunidad de estar acá, agradecido también por las oraciones que han tenido por mi esposa Verónica, que cada cierto tiempo ella tiene algunos eventos y este no ha sido la excepción, ¿no? Pero agradecido al Señor porque ha sido bueno, ha permitido ya que esté ya en fase como de casi de recuperación en cierta manera. Después de la operación, te sabes que viene un tiempo de mover los deditos y para que pueda estar todo con más normalidad. Pero gracias por sus oraciones. Eh, Vamos a comenzar de inmediato con la lección de hoy día. Ya durante un buen tiempo hemos estado estudiando sobre la persona de Cristo y voy a hacer mención a los títulos de las lecciones que se han estado exponiendo de este mismo lugar. La primera de ellas hacía referencia a quién es Cristo, quién es el Cristo. Segunda fue la deidad y la humanidad de Cristo, su relación con la Trinidad, sus nombres, atributos, perdón, nombres, títulos, los oficios de Cristo. ¿Se acuerdan que se mencionó esos tres oficios de profeta, rey y sacerdote? También se habló sobre la autoproclamación del Cristo en los yo soy. Muchos en el Antiguo Testamento que tenían una gran verdad también hacia su persona. Y la siguiente lección fue las enseñanzas de Cristo y el hermano César el domingo pasado estuvo hablando sobre los milagros de Cristo. Y hoy día me ha tocado poder exponer este estudio sobre Cristo y la salvación. ¿Cuál es el rol de Cristo en la salvación? Y mientras estaba leyendo el material y estudiándolo, me llevaba tiempo atrás cuando yo conocía al Señor, es como estar exponiendo el Evangelio, la manera en que nosotros debemos estar predicando el mensaje de salvación a las personas que no le conocen en este mundo, porque hace clara referencia al plan de Dios, a poder de tal manera tener un entendimiento claro de lo que implicó, ¿cierto?, nuestra salvación, por qué fue necesario que Cristo viniese. Así que es algo que vamos a estar compartiendo hoy día y yo quiero que usted vaya meditando, hermano, porque se va a sentir identificado, porque usted vivió este proceso, tal como lo viví yo. Pero hay una enseñanza también para cada uno de nosotros en esta mañana para poder estar reafirmando nuestra fe en el Señor y también poder hacer un compromiso de personalmente con nuestro Dios con respecto al Evangelio, a cómo ha afectado nuestra vida y lo importante que es, cierto, en nuestra existencia hoy en día. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a tener un tiempo para entregar
esta clase, esta exposición de su palabra. Vamos a dejar que ella vaya hablando en nuestra vida y que el Señor pueda utilizarme también para poder ir complementando las ideas que están, que se van a exponer. Oramos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias en primer lugar por la salvación en Cristo. Damos gracias también, Señor, por pertenecer, Señor, a esta iglesia local y tener, Señor, esta oportunidad de estar reunidos en esta mañana para poder estar escuchando una enseñanza más, Señor, desde la Escritura. Queremos pedir, Señor, que el objetivo que sea, Señor, realmente una realidad en nuestra vida, de poder practicar aquellas cosas que vamos aprendiendo, sobre todo, Señor, cuando vamos conociendo más de nuestro Salvador. Pedimos, Señor, que usted obre en nuestros corazones, sabiendo, Señor, que hemos llegado de diferentes maneras acá a este lugar. Quizás con algunas preocupaciones, con alegrías, con tristezas, sea cual sea la situación que nos encontremos y hayamos llegado acá, Señor, tú puedas estar obrando en este momento. Agradecido, Señor, por su amor y bondad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a comenzar esta clase con respecto a Cristo y la salvación y hacernos una pregunta con respecto a la necesidad que tiene el mundo hoy en día de ser salvo o de ser salvado. Hay un origen sobre todas las cosas que van sucediendo en nuestra vida y en la historia que hemos estado viviendo y que la palabra de Dios nos ha ido narrando, hace referencia, ¿cierto?, ahí en el libro de Génesis, que es el comienzo, ¿cierto?, de todo, donde está mencionando el primer capítulo, la creación del Señor, lo que fue haciendo día a día, y también hasta llegar ahí al versículo 26, ¿cierto?, del capítulo 1, donde dice ahí la Trinidad presente, dice, hagamos al hombre conforme a imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí el hombre, ¿cierto?, iba a estar recibiendo de parte del Señor una labor que él debía efectuar. Y ante todas aquellas instrucciones que están ahí plasmadas en la palabra del Señor, hace referencia, vamos allá por favor al libro de Génesis capítulo 2. Versículo 26, como les mencioné, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahí en el versículo 31, como que termina, ¿cierto?, en cierta manera, esa narración de lo que está haciendo mención en la Escritura, y dice allí el versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. O sea, culmina, ¿cierto?, la exposición de la narración de la palabra de Dios con respecto al principio de todas las cosas y a la creación del hombre y la mujer, y dice que Dios había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y es importante, ¿no? Tal como dice ahí en el capítulo 2 también, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, que dice, podrás comer. Versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Aquí hay un mandamiento, ¿cierto?, un requerimiento de parte de Dios hacia Adán de algo que, de todas aquellas cosas que él podía hacer y también de aquellas que no podía hacer. Y entre ellas específicamente dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí vemos el inicio, ¿cierto?, de lo que es la salvación. Vemos que en el principio, ¿cierto?, Dios cumplió sus promesas con respecto al hombre y también con respecto a esto que acabo de mencionar. Porque el hombre y la mujer desobedecieron delante de la presencia de Dios.
Y en ese mismo momento, en ese mismo instante, la muerte comenzó en sus vidas. Dice, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y es importante, hermanos, Dios cumplió su promesa y en el mundo entró la muerte. Ahora yo me hacía una pregunta, pero ¿por qué si yo no estaba ahí, si yo no pequé? Si Adán fue el que pecó, ¿por qué yo tengo que recibir eso si yo no estaba ahí? Seguramente, hermano, yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Y cada uno de nosotros. Pero lo importante es que Dios cumple sus palabras. Y en el plan de Dios, cierto, Él tenía también algo especial, que lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos avanzando. Dios cumplió su promesa, el pecado entró en el mundo. ¿Dónde menciona eso, hermanos? Por favor, allí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, reafirma esta verdad. Esto que se cumplió, o que el Señor les había dicho en el versículo 31, perdón, el versículo 17 del capítulo 2 de Génesis, que el día que de él comiere ciertamente morirás, dice la Escritura ahí en el libro de Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró ¿por dónde? Entró, ¿cierto?, en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué pasó? La muerte, porque el Señor les había dicho, si vas a comer, vas a morir. Y en ese momento, ¿cierto?, dice la Escritura que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, recibimos la herencia de Adán y Eva porque ellos son los padres, son los primeros. Y todos de ahí en más que nacen en esa condición de muertos, ¿cierto?, separados de Dios por el pecado, ¿cierto?, cometido allí en el jardín del Edén. El castigo de la presencia de la muerte en el ser humano se expresa de tres formas, hermano. Yo sé que lo hemos ya estudiado en otras lecciones, pero ¿de qué manera se expresa este castigo, esta muerte en la vida de las personas hoy en día? Bueno, la primera de ellas es la muerte física, porque comenzó, ¿cierto?, en cierta manera, el hombre a envejecer. Y obviamente iban a venir situaciones donde la misma palabra de Dios nos menciona, por ejemplo, ahí en el libro de Génesis, capítulo 5, por favor léalo, capítulo 5, el título que tiene la Biblia de Scofield, dice lo siguiente, reinado de la muerte. ¿Por qué empieza, eso es algo que no está como inspirado, ¿no? Pero en la Biblia dice reinado de la muerte, me llamó la atención. Pero dice allí en el versículo, déjame leer estos versículos que comienzan ahí, capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. En el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Y el versículo 5 culmina con algo que es cierto, lo que es la consecuencia del pecado que entró, cierto, en la vida de las personas. En este momento o en ese instante, Adán dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. O sea, Dios cumplió su palabra. Ellos, al desobedecer allí en el jardín del Edén, ¿cierto?, vieron también en su propia vida, ¿cierto?, ese cumplimiento. Ellos murieron físicamente y eso es lo que implica, ¿cierto?, la muerte. Muerte implica de una manera física, que es la separación del cuerpo con el espíritu y el alma. Esta muerte es la separación de lo físico, el cuerpo, que es lo material, con lo inmaterial, que es nuestra, ¿cierto?, alma, nuestro espíritu. También implica algo más, que es una muerte espiritual. ¿A qué hace referencia? A que ya el hombre, recuerda que cuando Adán y Eva pecó, Dios los sacó del jardín y colocó, ¿cierto?, unos ángeles para que ellos no pudiesen entrar y llegar al árbol de la vida. Y dice que en este sentido es una muerte espiritual porque implica una separación con Dios.
Ya no hay más, ¿cierto?, esa instancia que tuvo Adán antes de cometer el pecado, ¿cierto?, original, de poder estar en relación con Él, estar en comunicación con Él, estando conversando, recibiendo, ¿cierto?, las instrucciones de parte de nuestro Dios. Dice, en este sentido, la muerte espiritual se refiere a la separación de la esfera espiritual del hombre con Dios. Y hay una cita conocida, hermano. Por eso yo cuando estaba estudiando esto me hacía referencia claramente a recordar cuando me predicaron el Evangelio, diciendo que yo era una persona pecadora, que por herencia, ¿cierto?, había recibido el pecado original y por ende estaba separado de Dios. Me leyeron, ¿cierto?, Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo, hermanos, está haciendo y dándonos luz con respecto a la implicancia de haber, ¿cierto?, cometido el pecado o nacer en pecado, que estamos muertos espiritualmente, separados de Dios por el pecado, ¿cierto?, que reina en nuestra vida. Y por ende también implica algo más, una tercera muerte. No es que haya tres, sino que son como fases, ¿cierto?, donde dice que es una muerte eterna. Cuando habla de la muerte eterna, habla de la separación del hombre y la mujer con Dios en el estado de pecado por la eternidad, separados eternamente de nuestro Dios. Entonces, muerte física, tal como lo mencionaba, ¿cierto? Nosotros el día de ayer estuvimos compartiendo con una querida familia la partida de un ser querido, una hermana en Cristo, y estuvimos viviendo, acompañándoles, ¿cierto? Y vimos el dolor que había en ellos, pero también la esperanza. Pero no deja de haber un dolor, una angustia en algún momento al producirse esa separación. La muerte física, que un día va a llegar a mí, a usted, y si no es así, va a ser, ¿cierto?, lo que el apóstol Pablo esperaba, ¿cierto?, de que el Señor nos llame, y nos arrebate y estemos, ¿cierto?, allí en el aire con Él. Pero esto es lo que implica, hermanos, la muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, el castigo de nuestro Dios sobre el pecado es grande, no es algo pequeño, no es algo que necesitamos empequeñecer o disminuir o inclusive a normalizar en la vida. El castigo llevaba a la muerte, y la muerte no significa solamente el cese de nuestra existencia acá en la tierra, sino que habla, ¿cierto?, de una muerte que implica una separación para siempre con Dios, no habiendo ninguna posibilidad de que el hombre y la mujer pudiese volver a tener una comunión con Dios. Y ahora hay una pregunta. Al comprender, ¿cierto?, nuestra situación de estar imposibilitados de poder tener nuevamente una comunión con Dios, ¿qué rol tiene Cristo? ¿Cuál es la función más que nada que Él va a estar cumpliendo o desarrollando según la Escritura? Al comprender esta situación podemos preguntarnos, ¿qué rol juega Cristo en la salvación? Como hemos mencionado ya, hermanos, el hombre y la mujer está condenado, ¿cierto?, por el pecado, está lejos de la presencia de Dios. Estamos esperando aquel momento en que partamos físicamente o como consecuencia también del pecado para poder estar separados eternamente con Dios. Pero Dios tiene, ¿cierto?, de una manera especial, una misericordia tan grande hacia este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice?, vida eterna. Ahora Dios en su misericordia permitió, y algo que vamos a ver, hermanos, que allí en el Antiguo Testamento Dios instituyó algo para que el hombre pudiese tener un acercamiento con Dios, pudiese tener, ¿cierto?, una relación en cierta manera como restaurada con Él, establecer una relación, pero a través de eso Él está dejando también una enseñanza hacia el futuro.
En el libro de Levíticos capítulo 4 dice que allí en el Antiguo Testamento estaba estipulado que si alguien pecaba, ¿qué es lo que debía hacer o debía ofrecer? Un sacrificio. En el libro de Levíticos capítulo 4 versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que se han de hacer e hiciera alguna de ellas, sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Versículo 4 dice: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Qué significaba? Que de esa manera, ¿cierto?, el pecado de la persona que había cometido, ¿cierto?, esa falta, quedaba cubierto por la sangre que había sido, ¿cierto?, derramada. Pero esto es algo que era una muestra de amor, de misericordia de Dios en ese tiempo hacia las personas. Porque si bien es cierto, el pecado no era quitado, pero sí era cubierto. Y era algo que duraba hasta el próximo. Por eso era una manera en que Dios estaba obrando en favor del hombre, pero a la vez indicándole algo importante. Fíjate que ahí en el libro de Hebreos hace referencia a que ese sacrificio que se estaba realizando por las faltas de las personas del pueblo, que hacía el sacerdote degollando al animal perfecto, al rociar la sangre sobre el tabernáculo, era para cubrir, ¿cierto?, eso, pero no lo quitaba constantemente, o sea, no lo quitaba de una manera para siempre. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice: y ciertamente todo sacerdote está, dice, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, es una muestra, en cierta manera, de parte de nuestro Dios de amor, de misericordia, pero también estaba, ¿cierto?, haciendo mención a algo importante. Quería dejar una enseñanza sobre algo que iba a venir. Hermanos, en el libro de Job, capítulo 1, vemos cómo este varón perfecto, recto, temeroso de Dios, tal como lo menciona. Por favor, vamos allí al libro de Job, capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona que vivía, ¿cierto?, una vida correcta, una vida realmente sin cuestionamiento. Dice que fue una de las personas más prósperas, ¿cierto?, de aquella época. Y también hace mención a cuál era su hábito que él tenía sobre su familia y sobre su propia vida cada día. Porque ahí en el versículo 5 dice: acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. ¿De quién está hablando aquí? De sus hijos. Allí en el versículo 4 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y ahí dice la escritura y relata lo siguiente: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, los Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, y ¿qué ofrecía? Holocausto, conforme al número de todos ellos. O sea, él estaba, ¿cierto?, practicando sobre su familia, su sacerdocio, ¿cierto?, como padre de familia, sobre los suyos. Y él tenía ¿cierto?, este temor. Él sabía y él quería no solamente que su propia vida se viese reflejado, ¿cierto?, que él temía a Dios, sino que también él honraba a Dios a través del sacrificio que hacía por sus hijos. Y dice allí: se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
Él estaba practicando, ¿cierto?, lo que él había recibido y había escuchado también, de poder estar sacrificando sacrificios, ¿cierto?, cada día por él, por sus hijos, delante de la presencia de Dios, para así cubrir, ¿cierto?, el pecado que hubiesen cometido. Ahora, déjame leer un fragmento del apunte. Ahora, como especificamos, no era un sustituto perfecto, pues como lo indica Hebreos, nunca quitan los pecados. Ahí el versículo que estuvimos leyendo, el Hebreos 10, versículo 4. Alguien que pudiera quitar, entonces, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué se hacían estas cosas? Porque se encontraban a la espera de un sustituto perfecto. Alguien que pudiera quitar el pecado y la condenación del pecado. Es decir, durante todo el Antiguo Testamento, el ser humano se encontró ofreciendo sacrificios. No solamente allí cuando lo menciona en el libro, ¿cierto?, de Levíticos, sino que también lo vemos en la práctica, como lo hacía Job. Entonces, cada día había que estar, ¿cierto?, ofreciendo sacrificios, sustitutos imperfectos a la espera de que viniera lo perfecto. En esta espera nos encontramos cuando aparece Juan el Bautista predicando en el desierto. En el libro de Juan, capítulo 1, dice, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que Juan el Bautista, ¿cierto?, preparó el camino para el Salvador, preparó el camino, ¿cierto?, para el Mesías. Y cuando él lo vio, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta frase corta, dicha por Juan, se expresa una tan grande esperanza para el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita. No dice que cubre el pecado tal como se hacía antiguamente. Ahí se viene, ¿cierto?, a cumplir eso. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de toda la humanidad. En Cristo encontramos el sustituto perfecto. Aquella persona que va a estar, ¿cierto?, satisfaciendo las demandas de Dios por única vez. Dice, como leímos con anterioridad, los sacrificios de animales solo podían cubrir el pecado, no lo quitaban. Pero Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Los sacrificios anteriores no lo quitaban, solamente lo cubrían. Cuando llegó Cristo, dice que Él vino a quitar el pecado del mundo. ¿Quién había cometido el pecado en el Antiguo Testamento? ¿Cierto? Debía proporcionar, ¿cierto?, a un animal con ciertas características, en otras palabras, perfecto, para que a través de ese acto se pudiese, ¿cierto?, cubrir el pecado o llevar el pecado de esa persona. Pero en cuanto a la persona, a Cristo, es el Cordero que sería ofrecido y puesto y ofrecido por nuestro Dios. Por eso dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado al Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo. El sacrificio se debía hacer de forma recurrente, tal como lo hacía Job, cada día hacía sacrificios. Y en Cristo es distinto. Cristo viene a quitar el pecado del mundo, es decir, a erradicarlo. Hermanos, son tres diferencias grandes que podemos ver a través de la situación que vemos como cuando apareció Cristo y mencionado por Juan el Bautista. He aquí el Cordero que quita el pecado. En Lucas capítulo 4, versículo 8, hay una gran noticia, ¿cierto?, que es revelada ahí. Dice,
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La venida del Señor es la buena mano de Dios sobre este mundo. Es la buena mano de Dios de amor, de misericordia, de bondad sobre este mundo. Por lo tanto, al venir Cristo, ¿cuál era su rol? ¿Cuál era el rol que debía cumplir Cristo? El de un sustituto perfecto para la humanidad, que se encontraba, ¿cierto?, en condenación producto del pecado. Hermanos, hay un pasaje allí en el libro de Hebreos, y recordando algunos tiempos atrás, el pastor, ¿cierto?, estuvo compartiendo mucho sobre este libro y las enseñanzas que en él encontramos, y menciona que algo importante. Versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo 3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, haciendo referencia a Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La venida del Señor Jesucristo acá en la tierra. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, porque eran insuficientes, solamente cubrían, no quitaban el pecado de las personas, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, lo de los sacrificios. ¿Para qué dice? Para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Debemos decir amén, hermanos. Una sola ofrenda, entregada, ofrecida, una vez para siempre. Hermanos, el libro de Romanos reafirma que el pecado entró por un hombre, pero por un hombre también, ¿cierto?, entró la salvación. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entendemos, ¿cierto?, que Cristo vino para poder satisfacer las demandas que Dios, ¿cierto?, mencionaba sobre el pecado, una vez y para siempre. Ahora, con respecto a lo que sigue del material que estamos estudiando, queremos entrar ahora a mencionar que el sacrificio de Cristo tuvo, ¿cierto?, un costo muy alto. Me gustó lo que decía el material con respecto a que es un error decir que la salvación es gratuita. No es gratuita porque tuvo un costo muy alto. En el libro de 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Quiénes son? Adán y Eva, ¿cierto? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y
sin contaminación. Entonces, decir que la salvación es gratuita es algo que es un gran error, es una aberración, porque tuvo, ¿cierto?, un costo muy alto, que fue la vida y la sangre derramada, ¿cierto?, del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si la salvación no es gratuita, ¿por qué es? Es por gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice, ¿cierto?, esa cita allí en el libro de Efesios. La salvación, ¿cierto?, costó la vida del santo unigénito Hijo de Dios, que se ofreció en sustitución por nosotros, entregado por nuestro Padre, por Dios. Ahora, con respecto a lo que quiero compartir, yo no lo había visto sinceramente de esta manera, pero ¿qué significó para Cristo? ¿Qué tan alto fue el precio pagado por Él? Y fue muchísimo. Vamos a ir viendo algunas cositas. Primero, un castigo físico. El castigo físico, ¿qué mejor relatado está allí en el libro de Isaías capítulo 53? Es un pasaje que menciona, ¿cierto?, en cierta manera, con claridad, lo que el Hijo de Dios, el sustituto perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a experimentar. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vendrá el fruto. Dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Entonces, como podemos, ¿cierto?, ver en esta profecía de Cristo dada por el profeta Isaías, vemos que él tuvo que vivir un tiempo difícil, un tiempo quizás no deseable para nadie. Un castigo fue tal, ¿cierto?, que se menciona que fue desfigurado, su piel, ¿cierto?, rasgada, fue cruzado, ¿cierto?, allí en el madero de la cruz con una lanza, le escarnecieron, le escupieron. O sea, fue un alto precio que él tuvo que vivir de una manera física, fue un castigo físico terrible. Yo sé que algunas películas han tratado, ¿cierto?, de poder expresar o manifestar, ¿cierto?, lo que el Señor vivió. Quizás es un poco mucho de Hollywood, pero hay cosas que sabemos que son y fueron terribles. Vemos también que estaba allí en Roma, ¿cierto?, ese coliseo donde la gente disfrutaba, ¿cierto?, de cómo mataban a los cristianos. Entonces creo que no estamos lejos de poder, ¿cierto?, imaginarnos cómo fue, ¿cierto?, ese castigo físico que tuvo el Señor. Pero fíjate que allí en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice que estando en esa condición de hombre que él experimentó y vino a vivir a este mundo, dice, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, cumpliendo, ¿cierto?, el mandato del Padre, de venir a ser el Cordero perfecto, que iba a quitar el pecado del mundo. Y él, ¿cierto?, se sometió a Dios en obediencia, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, nuestra salvación, tu salvación, mi salvación, la salvación que Dios está ofreciendo a este mundo tuvo un precio muy alto. Un castigo,
físico que llevó el Hijo de Dios, que murió, ¿cierto?, colgado en un madero de la cruz. Y algo quizás, hermanos, yo creo que esto es lo que me llamó la atención de estar leyendo el material y leyendo los versículos bíblicos, que no solamente vivió un castigo físico, sino que también fue un castigo a nivel espiritual. A nivel espiritual, eso cuando hablamos del espíritu es algo que nos comunica directamente con Dios. Y dice allí en el libro de Filipenses capítulo 2, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse cuando él estaba viviendo eso, cuando estaba, ¿cierto?, llevando a cabo la voluntad de su Padre. Dice que sino que se despojó a sí mismo. Despojarse, ¿cierto?, es la idea de poder dejar a un lado, pero no dejar de ser lo que es. Es dejar a un lado, no tomarse eso como para poder tomar ventaja y zafar de alguna situación. No, dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, ¿qué implica, cierto? A nivel espiritual debemos comprender que lo primero que Cristo debió pagar, es despojarse de sí mismo. Él es Dios mismo, encarnado, hecho hombre. Se tuvo que despojar a sí mismo de su posición. Y Dios tomó forma de hombre siendo Señor, tomó forma de siervo. Ahora, ese despojo de sí mismo implica otro costo más. Dice allí en el libro de Isaías que ese costo que el Señor tuvo que pagar también es uno a nivel espiritual que cargó sobre él nuestro pecado. Él cargó nuestro pecado. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No solamente él cargó nuestro pecado, sino que también él, siendo santo, fue hecho pecado por nosotros. Cuando él estaba allí en el madero de la cruz, todos los pecados de la humanidad fueron cargados sobre él. Dice allí en 2 Corintios capítulo 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, ahí en el momento en que el Señor estaba en el madero de la cruz, él estaba cargando el pecado de todo el mundo. No solamente él cargó el pecado en sí mismo, ¿cierto?, de nosotros, sino que él también fue hecho pecado por nosotros. Y eso implicó algo muy importante. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que no solamente, repito, no solamente él cargó sobre nosotros nuestro pecado, no solamente fue hecho pecado por nosotros, sino que también fue hecho maldición. Versículo 13 de Gálatas 3 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado, dice, en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Son tres costos asumidos por nuestro Señor Jesucristo. Cargar el pecado, ser hecho pecado y, ¿cierto?, la maldición. Terminaron, ¿cierto?, en algo que muchas veces nosotros no consideramos. No estamos pensando en sí, en lo que, o olvidamos, ¿cierto?, lo que implicó nuestra salvación. Lo que Cristo hizo por nosotros. Dice allí Hebreos capítulo 2, versículo 9, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cuando dice gustase la muerte, eso quiere decir que da la idea como que saboreó, como que bebió, ¿cierto?, ese instante, esa instancia en su vida. Él experimentó todos los sinsabores, pero hay algo que, como ya
culminando esta parte que yo les menciono que me llamó mucho la atención. Dice, Cristo viene a ser un sustituto de nosotros, por lo tanto carga en sí nuestro pecado, por lo que Dios ve en Cristo todos los pecados del hombre. Y estando ellos en Jesús, el Padre no lo puede ver, no puede estar con él, porque como dice aquí Habacuc capítulo 1, versículo 13, dice, muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Cuando menciona esto de que cuando el Señor estaba allí en el madero de la cruz, Él vivió un momento que quizás nosotros no vamos a poder entender. Un momento que solamente Él lo vivió de una manera especial y única, porque Él es Dios, el Hijo de Dios que estaba llevando adelante el plan de su Padre. Pero Él en aquel momento recuerda que Dios y el Padre y Él son uno solo. O sea, han estado unidos desde siempre. Han estado unidos desde siempre. Pero en ese instante, cuando estaba allí en el madero de la cruz, se separaron. Y eso fue angustiante para el Señor. Hay un pasaje allí en Juan capítulo 17, marqué algunos versículos, esto no estaba ahí en el apunte, donde dice, versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Habla, ¿cierto?, de esa unidad que el Señor Jesucristo mencionaba, ¿cierto?, en aquella oración intercesora por este mundo, por los discípulos, por los que han de creer. Pero Él estaba haciendo referencia allí para que sean uno como tú, oh Padre, somos uno. Versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, y vuelvo a repetir, así como nosotros somos uno. El versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Es un padecimiento que jamás vamos a lograr comprender, porque jamás vamos a llegar a amar la presencia de Dios en nuestra vida como lo hizo Cristo. Yo sé que cada uno de nosotros está llamado a vivir una vida en comunión con Dios, pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta vivir en comunión con el Señor? Por eso digo que es algo único que solamente Él vivió, porque Él siempre estuvo unido. Pero ahí cuando llegó al madero de la cruz, Dios lo desamparó. Hay una cita, no la encuentro acá, por ahí está más adelante. Dice el versículo, acá está, Mateo capítulo 27, verso 45, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Aquí vemos que el Hijo de Dios, que estaba en plena comunión con su Padre, siendo uno solo, ¿cierto?, estaba siendo desprovisto de la compañía de su propio Padre, de la compañía divina. Entonces, por eso el precio de Cristo allí en el madero de la cruz es impresionante, no tiene medida. Nuestra salvación costó un gran precio, que el Señor Jesucristo lo vivió allí, vivió en carne propia, y eso fue lo que mencionaba allí, por ejemplo, la oración que tenía en Mateo capítulo 26, versículo 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía a qué iba. Y él sabía que iba a ser desprovisto, ¿cierto? O desamparado de parte de su padre. Y él estaba orando por eso. No estaba orando para zafar del castigo físico, que fue terrible también. Pero creo que a él, ¿cierto? Le dolía tanto eso y lo angustiaba de tal manera que decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No quería experimentar. ¿Qué es lo que no quería experimentar? No solamente está haciendo manos, y repito, la implicancia que tuvo, ¿cierto?, ese sacrificio físico, sino que ese sacrificio espiritual, que lo llevó a estar separado de la presencia de su Padre. Dice el versículo 7 del capítulo 5 de Hebreos, que es algo hermoso y también no lo había visto así, soy sincero. Donde Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿A qué nos hace? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Cierto? Allí cuando estaba con sus discípulos se iba a orar. Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Él estaba allí, ¿cierto? En esas oraciones, en esos ruegos y súplicas, dice, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Sí, él sabía que Dios le podía librar de la muerte, pero él estaba elevando, ¿cierto?, una oración a Dios y dice, termino de leerlo completamente, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. ¿Dónde se manifiesta eso? Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y habiendo, dice, sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación del Salvador fue oída. Fíjate ahí en Lucas 23:44 lo menciona y dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue el momento en que se restablece la relación entre el Padre y el Hijo. En ese momento especial donde el Señor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento dice que Jesús expiró. Se restablece, ¿cierto?, la comunión con su Padre. Hermanos, yo creo que nosotros necesitamos dar gracias a Dios por la salvación que tenemos en Cristo. Siento que somos, muchas veces pecamos de ingratos con el Señor al no reconocer y saber de que nuestra salvación tuvo un precio tan grande de parte de nuestro Dios, de entregar a su Hijo, de vivir y de experimentar lo que su palabra nos ha ido relatando. Y necesitamos volver al primer amor. Recordaba cómo era mi relación con Dios al principio. Me dolía cuando, y digo me dolía, porque quizás hoy día en el presente no es tan así. Pero me dolía cuando le ofendía, cuando pecaba. Y a veces hay días en que no confieso mis pecados. Y eso hace que sea un ingrato, un desagradecido.
Y creo que necesitamos volver al Señor en este sentido de poder recordar que un día Él nos alcanzó y eso tiene tanto valor que cualquier cosa que exista en este mundo. Hay una alabanza que dice, no lo voy a cantar, la cambié, hermano. Dice, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Es algo que necesitamos reconocer en nuestra vida y dar gracias a Dios por la tan gran salvación que Él efectuó en nuestra vida y agradecer por la vida de su Hijo, ¿no? Nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos, y terminamos. Julito. Querido Dios, en esta mañana le damos las gracias por este nuevo día. Agradecer por lo que mi hermano Enrique, Señor, ha compartido en esta escuela dominical, tan gran de valor que tiene la salvación y que a veces tan poco valor le da por nosotros. Gracias porque el Espíritu Santo ha obrado, Señor, en cada corazón en esta mañana, haciéndonos ver el valor y lo que en este minuto podemos considerar, que es poder decir gracias, Señor, porque tú me encontraste perdido rumbo al infierno y hoy día podemos tener salvación eterna. Gracias porque Cristo cargó el pecado de todo el mundo allí en esa cruz, una cruz maldita, una cruz, Señor, que lleva y muestra el dolor cargando ese pecado. Gracias porque en esta mañana, a través de su palabra, Señor, podemos una vez más entender el gran valor que tiene para Dios la entrega de Cristo allí en esa cruz. Gracias por este tiempo, gracias también por Enrique que ha compartido este mensaje, Señor, esta enseñanza, y ayúdanos a nosotros cada día decir gracias, Señor, por la salvación que tenemos hoy día y que nos lleva, Señor, a tener vida eterna. Una vez más, gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén.